¿Alguna vez te has preguntado por qué Irán, sí, ese mismo país que aparece constantemente en los titulares, figura en las páginas de la Biblia como una pieza clave en el plan de Dios? La mayoría de la gente ve a Irán solo como una amenaza moderna. Pero, ¿y si te dijera que ya fue una herramienta de liberación en las manos del propio Dios? Parece imposible, ¿verdad? Pero está todo ahí escrito hace miles de años, con detalles que te van a dejar sin aliento. En este vídeo vas a descubrir cómo un imperio pagano se convirtió en protagonista de profecías. ¿Por qué el nombre de un rey persa fue revelado más? Comenta si te gustan las historias bíblicas y suscríbete a este canal, El Archivo Secreto de Dios. Comenta, de 1 siglo y medio antes de nacer. ¿Y qué tiene eso que ver con los acontecimientos más recientes del mundo? La verdad sobre Irán en la Biblia no es solo histórica, es espiritual, profética, y puede cambiar por completo tu forma de ver el fin de los tiempos. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora quizá nunca te lo hayan explicado con tanta claridad. Y créeme, entender el papel de Irán en las Escrituras puede darte una nueva perspectiva, sobre todo, incluso sobre tu propia fe, porque en el plan divino nada, absolutamente nada, es casualidad. Muy pocas personas lo notan, pero Irán, que un día fue llamado Persia, está justo en el centro de la narrativa bíblica. No es solo un personaje secundario perdido entre las páginas antiguas de la Biblia, sino un agente fundamental en el gran plan de Dios. Durante siglos, Persia fue utilizada como instrumento para cumplir promesas, corregir caminos e incluso liberar al pueblo de Dios en momentos cruciales. Es impresionante darse cuenta de cómo un imperio considerado pagano, muchas veces enemigo de Israel, fue al mismo tiempo puente para la restauración. Y si te dijera que la profecía no solo mencionó a Persia, sino que la colocó como clave para la salvación del pueblo, eso es precisamente lo que hace tan fascinante. La narrativa bíblica nos obliga a ver lo improbable como parte del plan. La historia de Israel no se puede entender sin la mano poderosa de Persia, abriendo caminos, reconstruyendo templos y ofreciendo libertad. Y estamos hablando de una época en la que los imperios se destruían entre sí, como quien se cambia de ropa. Aún así, Dios utilizó al imperio medo-persa como herramienta de redención. El templo de Jerusalén, por ejemplo, solo fue reconstruido gracias al decreto de un rey persa. Casualidad, ¿no?, para quien entiende el plan divino. Esta conexión nos muestra que incluso los escenarios políticos y geográficos más inestables están bajo la soberanía divina. No se trata de religión oficial ni de nación santa, se trata de propósito. La Biblia lo deja claro al mostrar cómo el pueblo de Dios fue guiado, liberado e incluso corregido mediante herramientas impensables. La propia existencia de Persia en las páginas sagradas nos lleva a entender que detrás de la historia hay una mano invisible orquestándolo todo. Y esa mano, curiosamente, sigue escribiendo capítulos hoy, lo que nos lleva directamente a un punto que a menudo se ignora: las raíces profundas de ese pueblo en la era postdiluviana. Cuando se observa la Biblia con atención, se descubre que el pueblo iraní tiene raíces que se remontan a los primeros capítulos de la humanidad después del diluvio. Según la genealogía presentada en el libro de Génesis, los iraníes son descendientes de Jafet, hijo de Noé. Dentro de esa línea aparece Madai, nombre que más tarde daría origen a los medos, uno de los pueblos que compondrían el imperio medo-persa. Es decir, el Irán de hoy no surgió de la nada. Su origen está entrelazado con los eventos más antiguos de la historia bíblica. ¿No es increíble pensar que la misma tierra que albergó imperios también lleva en sí un ADN espiritual?
Esa conexión demuestra que nada es por casualidad en el plan de Dios. El mismo pueblo que jugaría un papel decisivo en la liberación de los judíos ya cargaba desde el arca de Noé una marca de relevancia. Y eso cambia por completo la forma en que miramos a los países en el mapa actual. Cuando alguien ve a Irán en las noticias, quizás solo piense en política, tensión, amenazas. Pero cuando se mira a través del lente profético, se entiende que allí hay una historia milenaria de implicación con el pueblo de Dios y más aún, un papel asignado desde los tiempos de Génesis. Piénsalo, el mismo Dios que separó las aguas del diluvio también trazó los caminos de los descendientes de Noé. Y entre ellos, los hijos de Jafet se dispersaron por las tierras que hoy conocemos, como Europa y Asia Central. Madai se estableció en la región del actual Irán y desde allí comenzó una trayectoria que sería usada en momentos críticos de la Biblia, como el exilio en Babilonia y la restauración de Jerusalén. Eso nos muestra que la geopolítica actual quizás sea solo el reflejo moderno de una trama divina mucho más antigua. Y si todo empezó con Madai, ¿qué más estará reservado para sus descendientes en el plan de Dios? Ciro el Grande es uno de esos nombres que la mayoría conoce por los libros de historia, pero pocos saben que fue profetizado en la Biblia más de 150 años antes de su nacimiento. En el libro de Isaías, Dios lo llama por su nombre incluso antes de que naciera, diciendo que sería usado para liberar al pueblo de Israel del cautiverio en Babilonia. Es como si se tratara de un guión escrito con precisión quirúrgica, donde hasta el actor principal ya estaba asignado mucho antes de subir al escenario. Y lo más sorprendente, Ciro ni siquiera formaba parte de la alianza con el pueblo de Dios, pero aún así fue instrumento directo de la soberanía divina. Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante es lo que hizo Ciro. No solo derrotó a Babilonia, también firmó un decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Eso, para los estándares de la época, era casi impensable. Un imperio derrotar a otro y aún así liberar a los esclavos para reconstruir su templo solo cuando hay un plan superior en acción. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Persia se convirtió en las manos de Dios en la clave para la restauración espiritual y física de Israel. Y no es curioso pensar que un hombre considerado pagano terminó cumpliendo una profecía bíblica con tanta exactitud. Hoy, cuando alguien duda del poder de la profecía, basta con mirar el ejemplo de Ciro. Él demuestra que el plan de Dios trasciende los muros de la religión y alcanza incluso a quienes ni imaginan estar siendo utilizados. En tiempos modernos, sería como ver a un líder mundial tomando una decisión que, sin saberlo, cumple un plan profético milenario. Eso nos enseña que la mano de Dios no necesita pedir permiso para actuar, simplemente actúa con o sin etiquetas religiosas. Y esa acción continúa a lo largo de la Biblia, especialmente cuando miramos a otra figura inesperada, una reina que salvó a todo un pueblo con valentía y estrategia. Esther es ese tipo de personaje que parece salido de una película huérfana, judía, llevada al palacio y coronada reina del mayor imperio de su época. Pero lo que parecía una coincidencia romántica era en realidad una estrategia celestial. En el punto más tenso contra los judíos, cuando un decreto malvado amenazaba con exterminar a todo el pueblo, fue ella quien se levantó. Sola enfrentó el riesgo de muerte al entrar sin invitación en la presencia del rey Jerjerjes. Y todo eso, ¿por qué? Porque comprendía que estaba allí, en ese lugar, para un tiempo como este. Y cuando se entiende el tiempo de Dios, hasta el miedo se arrodilla. El libro de Esther es uno de los retratos más impresionantes de la providencia divina. Dios no es mencionado directamente en ningún versículo,
pero su presencia se percibe en cada decisión, cada giro inesperado, cada detalle. Esther no solo salvó a los judíos del genocidio, también estableció el Purim, un festival que hasta el día de hoy recuerda al pueblo de Dios que la victoria puede venir de las manos más improbables. Eso también nos enseña algo práctico. Por más vulnerable que uno se sienta, si está en el lugar correcto y actúa con sabiduría, puede transformar el destino de muchos. Coraje, ayuno y propósito hicieron de la reina una leyenda espiritual. Esa historia también arroja luz sobre cuán profundamente estaba el imperio persa insertado en el plan profético. Al fin y al cabo, no cualquier reino alberga a una heroína bíblica y permite que el pueblo de Dios sobreviva dentro de sus murallas. La conexión entre el palacio de Susa y Jerusalén nunca fue solo geográfica, fue profética. Y en ese mismo tono que nos deja con el corazón acelerado al hablar de Esther, comienza a emerger otra narrativa, una que mezcla bestias simbólicas, carneros con cuernos y un profeta atrapado en visiones. Daniel, el cautivo que vio el futuro. Daniel fue más que un profeta, fue un intérprete de lo invisible, un hombre que vio el mañana mientras vivía bajo el dominio de imperios. En sus visiones, Persia no aparece como figurante, sino como protagonista de momentos decisivos en la historia espiritual de la humanidad. Un oso se levanta, símbolo de fuerza bruta y expansión, representando al imperio medo-persa. En otra visión, un carnero con 2 cuernos avanza en todas las direcciones, dominando sin resistencia. Y lo más impresionante es que Daniel describió todo eso mientras aún estaba bajo el cautiverio de Babilonia, sin saber que pronto Persia tomaría el control. Esas imágenes no eran meros símbolos, traducían la forma en que Dios veía los acontecimientos futuros. El oso y el carnero no son solo figuras apocalípticas, son retratos fieles del poder político y militar de la época. La dualidad de los 2 cuernos representa claramente la unión entre medos y persas, un imperio que surgiría con fuerza y transformaría el destino del pueblo judío. Mientras muchos veían solo movimientos de ejércitos y reyes subiendo al trono, Daniel veía engranajes espirituales girando tras el telón de la realidad. Y eso nos enseña que leer la historia sin la lente de la profecía es como mínimo una lectura incompleta. Si alguna vez has tenido la sensación de estar viviendo algo más grande de lo que parece, Daniel te entendería perfectamente. Sus visiones muestran que los imperios surgen y caen, pero el plan de Dios permanece inquebrantable. El imperio medo-persa sería durante un tiempo el escenario donde el pueblo de Dios encontraría alivio, reconstrucción y esperanza. Pero el reloj profético no se detiene y las señales continúan apareciendo, incluso algunas tan sutiles como misteriosas, como hombres venidos del oriente guiados por una estrella, magos, sabios y tal vez sacerdotes de la antigua Persia. Cuando escuchamos hablar de los 3 reyes magos, la mayoría de nosotros imagina hombres ricos, vestidos con mantos bordados, siguiendo una estrella en el cielo. Pero lo que pocos saben es que esos magos o sabios de Oriente probablemente eran sacerdotes persas, posiblemente vinculados al zoroastrismo, una tradición religiosa profundamente arraigada en la antigua Persia. Eso significa que Irán, incluso siglos después del fin del imperio medo-persa, seguía desempeñando un papel espiritual activo en la narrativa bíblica. Y más aún, esos hombres no eran simples curiosos. Estudiaban señales, profecías y constelaciones y reconocieron el nacimiento del Mesías mucho antes que muchos en Israel. Es fascinante pensar que mientras los religiosos locales ignoraban la llegada del Salvador, hombres de una cultura completamente distinta viajaron kilómetros por desiertos y oscuridad
solo para adorarlo. Llevaron oro, incienso y mirra, regalos que, además de valiosos, tenían un profundo significado espiritual. El oro representaba realeza, el incienso, divinidad y la mirra, sacrificio. Es decir, sabían exactamente delante de quién estaban. Esa escena nos enseña algo poderoso. Quien busca con sinceridad encuentra. Y a veces, quien está fuera de la religión oficial entiende mejor las señales del cielo que quien vive dentro del templo. La presencia de los magos en el pesebre también nos muestra que Persia nunca dejó de estar conectada con el pueblo de Dios. Fueron, en cierto modo, la continuación de una línea invisible que unía al antiguo imperio con la nueva alianza que se inauguraba con el nacimiento de Jesús. Es como si la Biblia susurrara que incluso entre líneas, la profecía sigue viva y activa. Y esa conexión no termina ahí, porque los mismos territorios que un día enviaron regalos al Mesías están proféticamente involucrados en las visiones sobre los últimos días. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, hay una profecía que aún hoy provoca escalofríos y debates entre estudiosos, la guerra de Gog y Magog. Y adivina quién aparece en la lista de aliados de Gog: Persia. Sí, el mismo imperio que liberó a los judíos y reconoció el templo de Jerusalén en el pasado, ahora reaparece como parte de una coalición que se levanta contra Israel en los tiempos del fin. Ese giro impresionante muestra cómo en el plan divino las naciones pueden ser usadas tanto para edificar como para confrontar. Y una vez más, el Irán actual, heredero directo de Persia, se ve involucrado en una trama profética que trasciende cualquier titular en prensa. Es como si la historia tuviera un ciclo, y en ese ciclo Persia entra en escena en momentos decisivos. En la antigüedad simbolizaba restauración. En los últimos días representa oposición. Eso no significa que el pueblo persa esté maldito o sea enemigo, sino que el escenario profético exige que ciertas piezas estén en posición. La coalición descrita por Ezequiel no es solo geopolítica, es espiritual. Es una colisión entre el plan de Dios y las fuerzas que desean frustrarlo, pero que irónicamente terminan sirviendo al propio cumplimiento de la profecía. ¿Cómo resistirse a un guión que se cumple incluso cuando parece saboteado? Estos pasajes nos recuerdan que el Irán moderno, a pesar de ser visto por muchos como una amenaza, lleva consigo el peso y el papel de una nación que ya fue instrumento de Dios y puede ser, una vez más, una pieza clave en el tablero escatológico. Estamos hablando de una región donde lo antiguo y el futuro colisionan todo el tiempo. La misma tierra que vio reinar o puede ver cumplirse Ezequiel capítulo 38. Y la pregunta que queda es, ¿acaso el papel de Irán ya ha terminado o todavía hay más por venir en el gran relato divino? Al observar con atención la narrativa bíblica, queda claro que Irán o Persia nunca dejó de ser relevante en el escenario espiritual del mundo. Incluso fuera de la alianza directa con Israel, esta nación siempre aparece en momentos decisivos, ya sea para liberar, desafiar o anunciar. No es casualidad que incluso en los textos del Antiguo Testamento y en las visiones del fin de los tiempos siga activa. Irán no está al margen de la historia, es un engranaje dentro del plan de Dios. Y ese papel continuo nos enseña que Dios puede usar a cualquier pueblo en cualquier época para cumplir un propósito mayor. Piénsalo conmigo. Si Dios usó a Ciro para liberar, usó a Esther para preservar y mostró a Daniel las acciones del imperio medo-persa, incluso antes de que sucedieran. ¿No será que el Irán de hoy también forma parte de algo que aún se está desarrollando? Tal vez las tensiones políticas, los conflictos y las alianzas
actuales no sean solo fruto de la geopolítica, quizá estén alineadas con el reloj profético. Por eso, entender la Biblia no es solo una cuestión de fe, sino también de discernimiento histórico. Irán carga consigo un legado espiritual que atraviesa milenios.